Bienvenidos al canal Last Down Stories. En mi vida anterior, a menos 70 grados, me congelé hasta morir en el sótano, escuché cómo mis vecinos compartían mis suministros y se reían de mi estupidez y tacañería. Después de renacer, cavé un búnker subterráneo más profundo y lo llené de suministros para no tener que preocuparme por la comida y la bebida. Esperé en silencio a que llegara el frío extremo, cuando los lamentos llenaron el aire afuera y temblaron de frío. Estaba en mi cálida base. Creé un chat grupal y envié los vídeos de ellos pidiendo ayuda. Vi su estado desesperado y feo, y el aviso del sistema sonó en mis oídos: felicitaciones, anfitrión, la recompensa por ser un observador frío ha sido emitida. Su dolor y muerte son el alimento para la mejora de mi base. El sabor de esta venganza es increíblemente dulce. El frío era escalofriante. Era como innumerables cuchillos apagados en hielo apuñalando mi piel desde todas las direcciones y enterrándose en mis huesos. La baja temperatura de menos 70 grados ya me había quitado el control sobre mi cuerpo, dejando solo el miedo más primitivo al frío y la percepción de la muerte. Me acurruqué en la esquina del sótano. Este lugar había sido una vez mi orgulloso refugio, pero ahora se había convertido en mi ataúd helado. El agua y la electricidad se habían cortado hace mucho tiempo. La escarcha cubría las paredes y cada aliento que exhalaba se condensaba instantáneamente en una niebla blanca antes de disiparse débilmente. El hambre era como una bestia codiciosa que roía mis órganos internos y mi estómago ardía de dolor. Lo que me hizo aún más desesperante era el sonido que venía de arriba. ¿De qué sirve ese tonto de Frank acumulando tantas cosas? Es solo una ganancia inesperada para nosotros. Era la risa vulgar de James. Era mi vecino de enfrente. Así es, su comida nos durará varios días. Se merece congelarse y morir de hambre ahí abajo. ¿Quién le dijo que fuera tan tacaño y reacio a compartir con nosotros? Intervino la voz chillona de Fiona. Era la esposa de James. Su ruido, sus sonidos de masticación, su complaciente compartir de los suministros que había acumulado. Y esas maldiciones viciosas eran como cuchillos sin filo que cortaban repetidamente mi corazón ya entumecido. Los odio, odio su avaricia, odio su frialdad, odio mi propia estupidez y credulidad. Si pudiera hacerlo todo de nuevo. La oscuridad envolvió por completo mi último pedacito de conciencia. De repente, luché por salir del agua como una persona que se ahoga, jadeando por respirar, y mi corazón latía salvajemente. Calor, ¿era esa la sensación de calidez? Inconscientemente toqué mi cuerpo. Era una colcha suave y seca, en lugar de las frías paredes del sótano. Vi el techo de mi dormitorio familiar. La luz del sol brillaba a través del espacio en la cortina, proyectando puntos brillantes en el piso. El bocinazo de los autos y voces débiles venían de afuera de la ventana, lleno de vitalidad. Rígidamente giré el cuello y miré el reloj digital junto a la cama. Eran las 9:15 de la mañana y la fecha mostraba, hace un mes antes de que estallara el día del juicio final. Una enorme sensación de vértigo me golpeó, y todo frente a mí era como visto a través de una capa de ondas de agua, tanto familiares como extrañas. No debería haberme congelado hasta morir en ese sótano desesperado. Podría ser, he renacido. Cuando surgió este pensamiento, un éxtasis indescriptible recorrió instantáneamente todo mi cuerpo. Sobreviví, realmente he vuelto. Inmediatamente, el frío escalofriante antes de mi muerte en mi vida anterior, el hambre desgarradora y los rostros feos de James, Fiona y esas bestias que compartían mis suministros inundaron mi mente como una marea. El éxtasis fue rápidamente reemplazado por un odio más abrumador, casi quemando mi cordura. James, Fiona y esos vecinos que me patearon mientras estaba caído. Solo espera, en esta vida. Nunca te dejaré tener un momento fácil. Te haré probar todo el dolor que he soportado, 100 veces, 1000 veces. Justo cuando me ahogaba en un odio abrumador, un resfriado y una voz mecánica sin emociones resonó repentinamente en mi mente. Detecté que los signos vitales del anfitrión son estables y cumplen con las condiciones de vinculación. El sistema de supervivencia del fin del mundo se está iniciando. Vinculación exitosa. Se está emitiendo el gran paquete de regalo para novatos. Por favor, compruébelo. ¿Qué era esto? Me quedé atónito. Entonces un panel azul semitransparente que solo yo podía ver apareció frente a mí. Anfitrión Franco. Estado de vinculación, vinculado. Tarea actual, ninguna. Mochila. Paquete de suministros de supervivencia para novatos multiplicado por 1. Un sistema. Un sistema de supervivencia del fin del mundo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza de nuevo. No fue por miedo, sino por una emoción mezclada con conmoción y éxtasis. No solo renací, sino que también obtuve un sistema. Esto fue realmente un golpe de suerte. Inmediatamente usé mi poder mental para abrirlo.
Paquete de suministros de supervivencia para novatos. Abra el paquete de suministros de supervivencia para novatos y obtenga. Pequeño equipo de excavación de alta energía, portátil, multiplicado por 1. Módulo de energía básica, que proporciona electricidad estable, multiplicado por 1. Plano de material compuesto de alta resistencia, multiplicado por 1. Suministros básicos de supervivencia. Galletas comprimidas multiplicadas por 10. Agua purificada multiplicada por 10L, equipo de excavación, un módulo de energía, un plano de material compuesto. Estas cosas fueron hechas a medida para el día del juicio final, especialmente ese equipo de excavación y el módulo de energía. Si se usaban correctamente podría crear una base real 100 veces mejor que ese sótano destartalado en mi vida anterior, justo cuando estaba digiriendo con entusiasmo la información del sistema y pensando en mis planes futuros, sonó el timbre, din. Don, ¿quién podría ser? Mi corazón dio un vuelco, caminé hacia la puerta y miré afuera por la mirilla. Una cara regordeta con una sonrisa falsa apareció a la vista, y junto a ella estaba Fiona, también sonriendo astutamente. James, Fiona. Los dos principales culpables que me empujaron al abismo en mi vida anterior habían llegado a mi puerta tan rápido, mirando sus sonrisas hipócritas. Las imágenes de ellos compartiendo mis suministros y riéndose de mi estupidez en mi vida anterior resurgieron claramente. Una fuerte sensación de intención asesina y náusea se apoderó de mi cabeza. Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas casi se clavaron en mi carne, apenas reprimiendo el impulso de salir corriendo y destrozarlos. Cálmate, Frank, cálmate, todavía no es el momento. Respiré hondo, tratando de que mi expresión pareciera tranquila y mi voz firme. ¿Quién es? Frank, soy yo, James. La hermana Fiona también está aquí. La voz entusiasta de James vino desde afuera de la puerta, con una familiaridad forzada. ¿Estás en casa? Vinimos a verte, a verme. Probablemente estaban tratando de averiguar si había comenzado a acumular suministros como se rumoreaba en mi vida anterior. Antes de que estallara el día del juicio final, todo tipo de rumores se estaban extendiendo. Porque había preparado algunas cosas de antemano, me convertí en la presa en sus ojos. Oh. Hermano James y hermana Fiona, esperen un momento. Fingiendo haber despertado, abrí la puerta justo una grieta y bloqueó la puerta sin mostrar intención de dejarlos entrar. Frank, te he visto mudarte de casa últimamente, ¿escuchaste algo? Los agudos ojos de Fiona miraron hacia mi habitación, su tono parecía preocupado, pero estaba lleno de indagación. Nada, solo compré algunas cosas rebajadas en línea y las acumulé al azar, respondí sin expresión y me burlé en mi corazón. ¿Realmente vinieron a curiosear por información? Oye, las noticias en línea son una mezcla de verdad y falsedad. No te asustes. James me dio una palmadita en el hombro, luciendo como una persona experimentada. Si realmente pasa algo, los vecinos deberíamos ayudarnos mutuamente, ¿cierto? Ayudarnos mutuamente, así es como me ayudaste en mi vida anterior. Me robaste mi comida, me cortaste el agua y la electricidad, y me viste morir de frío. Contuve el revoltijo en mi estómago y forcé una sonrisa. Sí, un pariente lejano no es tan bueno como un vecino cercano. Vale, solo vinimos a ver cómo estabas. Es bueno que todo esté bien. Viendo que no obtuvieron ninguna información sustancial, James no se quedó más tiempo, tiró de Fiona y se giró para irse. Antes de irse, dijo significativamente: Frank, si tienes cosas extra, no olvides a tus vecinos. Mirando sus espaldas que se retiraban, la frialdad en mis ojos casi se solidificó. ¿Olvidarte? ¿Cómo podría? Cerré la puerta de golpe y me apoyé contra el panel de la puerta. Mi pecho subía y bajaba violentamente, el fuego de la venganza ardía ferozmente en mi corazón, convirtiendo todo mi miedo y vacilación en cenizas. En esta vida no volveré a cometer el mismo error, comprar por pánico en el supermercado. Eso es lo más estúpido que se puede hacer. No solo es ineficiente, sino que también facilita la exposición. Mi mirada regresó al panel del sistema en mi mente con las cosas en el gran paquete de regalo para novatos y los más de 100.000 ahorros que había ahorrado a lo largo de los años. Fue suficiente para que implementara un nuevo plan. Inmediatamente encendí la computadora. En lugar de navegar por esos sitios web de compras, busqué directamente proveedores de concreto de alto rendimiento, placas de acero engrosadas, materiales de sellado de grado industrial y materiales de aislamiento térmico. Mi objetivo no era este apartamento en el área urbana, sino la vieja casa con un patio independiente que dejaron mis padres en los suburbios. Estaba en una ubicación remota con suficiente espacio y era el lugar más adecuado para llevar a cabo en secreto mi plan de construcción base. Usaría el equipo de excavación proporcionado por el sistema para cavar un búnker subterráneo profundo y resistente debajo de la vieja casa.
reforzarlo con concreto de alto rendimiento y placas de acero y aislarlo y sellarlo con los mejores materiales. Junto con el módulo de energía básica, crearía un búnker del fin del mundo cálido, seguro y con suficiente comida. En cuanto a James, Fiona y los que me patearon mientras estaba deprimido en mi vida anterior, cuando llegue el frío extremo y tiemblen en el suelo y peleen entre sí por media hogaza de pan, estaré en mi cálida y cómoda base subterránea, disfrutando de comida caliente mientras observo su desesperada actuación. Rápidamente contacté a varios proveedores de materiales de construcción de buena reputación y hice un pedido de forma encriptada, pidiéndoles que transportaran en secreto todos los materiales a la dirección de la vieja casa que especifiqué en lotes. Viendo que el saldo de mi tarjeta bancaria disminuía rápidamente, no sentí la más mínima angustia, en cambio, sentí una sensación de paz y anticipación sin precedentes. El plan se ha puesto en marcha, los engranajes de la venganza han comenzado a girar. Esta vez eres tú quien debería estar desesperado. Cuando llegué a la vieja casa, la noche había caído silenciosamente, la maleza crecía espesa en el patio, lo que se suma a su ocultamiento. Después de confirmar que no había nadie alrededor, saqué ese pequeño equipo de excavación de alta energía de la mochila del sistema. Parecía una maleta delicada, pero cuando se activó, solo hubo un ligero zumbido, un rayo de energía se disparó hacia el suelo silenciosamente, la tierra y las piedras fueron apartadas como por una mano invisible y la excavación continuó rápidamente. La eficiencia fue asombrosamente alta y fue más oculta y rápida que cualquier equipo de ingeniería. Los planos del sistema eran extremadamente claros en mi mente. Sabía exactamente dónde reforzar y dónde para reservar las tuberías. El olor húmedo del suelo subterráneo se mezclaba con el leve olor a aceite de máquina. El susurro de la excavadora era casi inaudible en la noche silenciosa. El sudor se deslizaba por mi frente y empapaba mi cuello, provocando una sensación de ardor, pero cuando sostenía las frías barras de acero, sentía una indescriptible sensación de firmeza en mi corazón. Durante el día, ocasionalmente volvía al apartamento en el área urbana y deliberadamente ponía una mirada de fracaso en el acaparamiento de suministros y una expresión preocupada. Efectivamente, James y los demás vinieron a preocuparse por mí varias veces. Sus palabras estaban llenas de alegría apenas disimulada, como si estuvieran viendo una broma. Frank, no es que te esté criticando, pero deberías cronometrar tu acaparamiento adecuadamente. Muchas cosas han subido de precio ahora. Me temo que las cosas que compraste antes no son suficientes. James me dio una palmadita en el hombro, su tono sincero. Sí, Frank, mira qué previsor es tu hermano James. No hicimos un escándalo. Si algo realmente sucede, podemos compartirlo. Fiona intervino, sus ojos vagaban por mi habitación, como si tratara de encontrar pistas sobre los suministros que había escondido. Simplemente respondí de manera rígida y superficial. En mi corazón me burlé. Comparte, así es como compartiste mi vida en mi vida anterior. Cuando regresaba a la vieja casa por la noche, abría el panel del sistema. Además de la construcción básica, el sistema también tenía una función básica de observación de superficie. Aunque no era monitoreo en tiempo real, podía interceptar algunas imágenes de áreas públicas e información de red cercana, como el chat grupal de residencia de nuestra comunidad. El chat grupal estaba en un alboroto. ¿Alguien lo hace? Si tienes fideos instantáneos extra, los compraré a un precio alto, envíame un mensaje privado. William, abajo, abrió la boca de incendios del pasillo y dijo que quería almacenar agua. ¿Hay alguien que se encargue de esto? ¿La familia de James compró un generador otra vez? Lo subieron en secreto anoche y era muy ruidoso. Fiona preguntó en el grupo si alguien tenía un tanque de gasolina extra. El de su casa no parece ser suficiente. No creas esos rumores alarmistas. ¿Qué menos docenas de grados? Los expertos lo han refutado. Es solo un aire frío y fuerte. Mirando estos mensajes estúpidos y caóticos, viéndolos calcular y pelearse entre sí por una pequeña ganancia, e incluso comenzar a luchar internamente por el desastre que aún no había llegado realmente. Sentí una aversión física. Eran a la vez lastimosos y odiosos. En mi vida anterior, probablemente fui el tonto que se preparó demasiado. A sus ojos en este momento apareció un mensaje en el panel del sistema: tarea diaria emitida, almacenar 1 tonelada de comida, incompleta, tarea diaria asignada, recolectar 1000 litros de agua dulce, incompleta, tarea opcional asignada, encontrar a 3 sobrevivientes, incompleta. La miré y casualmente pedí en línea un lote de agua en barril y comida cocinada al vacío.
la dirección de entrega seguía siendo esta vieja casa. Solo estaba lidiando superficialmente con la tarea del agua dulce en. Cuanto a la comida, había planeado un pequeño ciclo ecológico y una zona de almacenamiento dentro de la base, y podía seguir el plan, encontrar sobrevivientes. Casi no sobrevivo yo mismo, no tenía la energía de sobra para preocuparme por los demás. Toda mi energía estaba enfocada en otro tipo de tarea impulsada por el sistema, tarea de construcción de la base. La profundidad de excavación subterránea alcanza los 10 metros, en progreso, tarea de construcción de la base, completar el vertido de la estructura de la primera capa, incompleta, tarea de construcción de la base, instalar el sistema básico de circulación de aire, incompleta. Estos fueron la base de mi supervivencia. El mecanismo de recompensa del sistema no parecía importarle si era una buena persona o no, mientras completara las tareas, ya fuera matar o construir, podía obtener puntos y recursos. Esta fría regla en realidad me hizo sentir más a gusto. Después de trabajar duro durante unos días, la forma rudimentaria de la base subterránea había emergido inicialmente, la profundidad de la excavación aumentó de manera constante y el contorno de la primera capa del espacio gradualmente se fue aclarando. Justo cuando estaba a punto de realizar el refuerzo final antes de verter el concreto para la primera capa, ocurrió un accidente. Un silbido de filtración de agua provino de la pared lateral de la superficie de la excavación. Inmediatamente después, una corriente de agua subterránea turbia brotó. El suelo rápidamente se volvió fangoso e incluso hubo signos de un deslizamiento de tierra a pequeña escala. Mi corazón se apretó. Maldita sea, había excavado en la capa de agua subterránea. Si no lo manejaba bien, todo el proyecto podría arruinarse. En este momento crítico, inmediatamente pensé en el recubrimiento impermeable de polímero de secado rápido y la emergencia plano de refuerzo estructural, recompensado por el sistema. Tras completar la excavación anterior, saqué frenéticamente los materiales de mi mochila y, siguiendo las instrucciones del plano, rocié y reforcé rápidamente el punto de filtración de agua y la estructura circundante. Tras el contacto del revestimiento con el vapor de agua y el suelo, se expandió y solidificó a una velocidad visible, formando una resistente capa impermeable que bloqueó firmemente el flujo de agua. Utilicé el soporte de aleación, recompensado por el sistema, como apoyo de emergencia. Al ver que la situación estaba bajo control, suspiré aliviado con la espalda empapada de sudor frío. Esta crisis me sirvió de llamada de atención. El proyecto subterráneo era mucho más complejo y peligroso de lo que imaginaba. Tenía que ser más cauteloso. Al mismo tiempo, la atmósfera en la superficie se volvía cada vez más inquietante. En las noticias de televisión, la advertencia sobre la épica ola de frío se volvía cada vez más grave. La temperatura mínima prevista había bajado de -40 grados a -60 grados, e incluso los expertos insinuaron que podría ser incluso más baja. El pánico finalmente se extendió como una plaga. En el supermercado estaban completamente vacíos, y ni siquiera quedaba sal y papel higiénico. Había una caravana de varios kilómetros frente a la gasolinera, y la gente luchaba por un poco de gasolina. La gente ya no se reía de quienes acaparaban provisiones, sino que lamentaban no haberse preparado antes. Miré por la ventana de la vieja casa la tenue conmoción y el caos que venían de la ciudad en la distancia, y no sentí ninguna onda en mi corazón. Era demasiado tarde, ya era demasiado tarde. Para empezar a entrar en pánico ahora, me di la vuelta y caminé de regreso al patio, mirando la entrada oculta al subterráneo. Allí, un robusto, el cálido reino subterráneo que solo me pertenecía estaba tomando forma paso a paso. Cuando llegue el verdadero frío extremo y haya ballenas por todo el suelo, estaré aquí, esperando el inicio de mi venganza. La profundidad de excavación había alcanzado los 15 metros y la estructura de hormigón de la primera capa estaba a punto de verterse. Me limpié el barro y el agua de la cara, puse en marcha la excavadora y continué cavando. El objetivo estaba a 20 metros bajo tierra, más profundo y seguro. La tierra en el patio de la vieja casa fue tragada y comprimida silenciosamente y la eficiencia fue asombrosa. Cada palada era como cavar una tumba para mis enemigos, trayendo una mórbida sensación de satisfacción. En ese momento un escalofrío indescriptible, que no provenía del subsuelo, pareció penetrar más de 10 metros de tierra y hormigón y filtrarse en mis huesos. No era una ilusión. En el panel del sistema, el módulo de monitoreo del entorno de la superficie, que había estado mostrando noticias continuas, de repente emitió una dura luz roja de advertencia. Advertencia: caída repentina anormal de la temperatura de la superficie detectada. Temperatura actual, -10 grados Celsius. -20 grados Celsius,
Los números saltaban salvajemente como la cuenta regresiva para la muerte, -60°C, -70°C, la caída de temperatura no era lineal en absoluto, sino una caída como un acantilado. Era como si hubiera un agujero en el cielo, y la temperatura de todo el mundo se drenó instantáneamente. ¡Boom! Un ruido sordo y fuerte vino del suelo, como el sonido de una enorme estructura de metal rompiéndose bajo el peso. Inmediatamente después, se escuchó el sonido agudo de cristales rotos y el clic de árboles congelándose y agrietándose, que se transmitían intermitentemente a mis oídos a través de la débil recepción de audio del sistema. Inmediatamente cambié a la función de observación de la superficie y seleccioné las imágenes de la cámara pública cerca de mi edificio de apartamentos. En la pantalla, el mundo una vez familiar se convirtió en un infierno helado en solo unos minutos. Las farolas se apagaron instantáneamente y luego las luces. En los edificios residenciales en la distancia se apagaron en parches, la boca de incendios expuesta explotó directamente y la columna de agua se roció y se condensó instantáneamente en una escultura de hielo en el aire. Un automóvil que intentaba conducir la carretera, sus neumáticos parecieron congelarse instantáneamente, patinó y se estrelló contra el costado del camino, y una gruesa capa de escarcha blanca cubrió rápidamente la ventana del automóvil. La energía se cortó por completo luego. Un sonido más aterrador vino del audio retransmitido por el sistema. El gasoducto no pudo soportar los bajos cambios de temperatura y presión y comenzó a causar una explosión en cadena en varios rincones de la ciudad. El fuego se encendió brevemente en el mundo helado y luego fue tragado por el frío y la oscuridad interminables. Advertencia: la red eléctrica externa ha colapsado. Advertencia: el sistema de suministro de agua externo tiene algo mal. Aviso del sistema. Cambiando al suministro de energía independiente de la base. La luz de emergencia sobre mi cabeza parpadeó una vez y luego cambió a una luz más brillante y estable. El sistema de circulación de aire emitió un zumbido constante, enviando el aire filtrado y cálido a cada rincón de la base. El termómetro electrónico en la pared mostró constantemente 25 grados Celsius. El módulo de energía de fusión nuclear independiente de la base se ha activado con éxito. El sistema de circulación y filtración de aire está funcionando normalmente. El sistema de circulación y purificación de agua está funcionando normalmente. Estado actual de la base, seguro. Respiré profundamente el aire cálido y fresco que incluso traía un toque de la fragancia de la tierra. Comparado con el mundo exterior que se había convertido instantáneamente en un purgatorio en la tierra, este lugar era simplemente el paraíso. Una sensación de seguridad y control que nunca antes había sentido me envolvió. Lo hice. Realmente había construido un reino inexpugnable para mí en este día del juicio final. Justo entonces el panel del sistema de repente parpadeó salvajemente y aparecieron una serie de indicaciones de tareas, densamente empaquetadas y casi llenando toda la pantalla. Tarea de ayuda de emergencia: superviviente James, coordenadas besos, envió una señal de socorro. Estado actual: hipotermia, falta de comida, requisito de la tarea: proporcionar alimento básico calórico X1, agua potable X1L, recompensa, puntos de comida X5, puntos de agua potable X5, tarea de ayuda de emergencia, sobreviviente Fiona. Coordenadas besos, envió una señal de socorro, estado actual: atrapado en el interior, frío extremo, falta de combustible, requisito de la tarea: proporcionar ropa de abrigo X1, o combustible básico X1 unidad, recompensa. Puntos de suministros X10, tarea de ayuda de emergencia. Sobreviviente William, coordenadas besos, envió una señal de socorro, tarea de ayuda de emergencia. Sobreviviente Jane, coordenadas besos, envió una señal de socorro en la pantalla. Los nombres de esos buenos vecinos que me habían pateado mientras estaba caído o me observaron fríamente en mi vida anterior y sus actuales estados miserables seguían desplazándose. James, Fiona. Todavía estaban vivos y aún tenían la fuerza para enviar una señal de socorro, mirando sus avatares distorsionados. Las últimas fotos en línea capturadas automáticamente por el sistema, debido al frío y el hambre y escuchando el débil sonido de la señal de socorro simulado por el sistema, las comisuras de mi boca se levantaron involuntariamente. Cuando compartiste mis suministros en mi vida anterior, ¿alguna vez pensaste que llegaría a esto? Cuando me viste morir congelado en el sótano en mi vida anterior, ¿sentiste la más mínima pena? Mis dedos se deslizaron sobre el panel semitransparente y, sin dudarlo, hice clic en la opción roja brillante, rechazar asistencia, detrás de cada tarea de ayuda de mis enemigos en mi vida anterior. Tarea, ayudar a James, ha sido rechazada, tarea fallida. Tarea, ayudar a Fiona, ha sido rechazada,
Tarea fallida. Aparecieron una serie de avisos de fallo de tarea y no sentí ninguna onda en mi corazón, incluso una retorcida sensación de placer, pero luego apareció un aviso del sistema que me tomó por completo por sorpresa, con un significado frío y espeluznante. Se detecta que el anfitrión presenció y rechazó la solicitud de ayuda de los supervivientes, y el superviviente se encuentra en un estado de extrema desesperación. Se activa el mecanismo de recompensa oculta. Observador frío. Según el grado de desesperación del objeto de observación, James. Recompensa, eficiencia ligeramente aumentada del núcleo de energía base, más un 0,1%. Según el grado de desesperación del objeto de observación, Fiona. Recompensa, estabilidad ligeramente aumentada de la estructura base, más un 0,5%. Me quedé atónito, mi corazón dio un vuelco. Este sistema, en realidad, recompensó mi frialdad. No solo no me castigó por no salvarlos, sino que también me dio beneficios sustanciales porque me negué a ayudar a esos enemigos que estaban desesperados. Su desesperación y dolor en realidad podrían transformarse en la energía para la mejora de mi base. Una emoción y un escalofrío indescriptibles recorrieron todo mi cuerpo. Esto era simplemente un sistema de venganza a mi medida. Inmediatamente llamé a la autoridad de monitoreo de nivel superior del sistema. Requería consumir algunos de los puntos básicos que había acumulado antes, pero no dudé en. Quería ver con mis propios ojos cómo eran ahora esas personas que se habían mostrado superiores y se reían de mí, calculando en mi contra. Primero fijé la vista en la casa de James y Fiona. La imagen se presentaba a través de una especie de tecnología de detección de energía y captura de señales, aunque estaba un poco borrosa, era suficiente para ver todo con claridad. Su casa estaba hecha un desastre, las ventanas estaban bloqueadas con trapos y cartones, pero el viento frío seguía colándose por las rendijas. James, Fiona y su hijo mimado estaban acurrucados en un rincón, temblando con las caras moradas, envueltos en todas las colchas y ropa de casa. James intentaba arrebatarle el último medio paquete de galletas a su hijo lo agarró con fuerza y soltó un grito quejumbroso. Fiona maldecía a su lado con la voz ronca y desagradable. Todo es culpa tuya. Te dije que compraras más tanques de gasolina, pero no escuchaste. Ahora mira, nos estamos congelando. Fiona gritó y golpeó a James. Cállate, perra. ¿Quién dijo Frank? Era un tonto por acumular cosas. James abofeteó a Fiona con el revés, agarró la mitad del paquete de galletas y se las tragó. Mirando esta horrible escena, me sentí extremadamente encantado. Se detecta que la desesperación del objeto de observación, James, se ha intensificado, activando la recompensa del observador frío, aumentó ligeramente la eficiencia del núcleo de energía base, más 0,1%. Se detecta que la desesperación del objeto de observación, Fiona, se ha intensificado, activando la recompensa del observador frío, aumentó ligeramente la eficiencia del sistema de circulación de aire, más 0,8%. Efectivamente, su dolor fue el alimento para mi crecimiento. Cambié a otro vecino, la casa de Williams, el que había abierto la boca de incendios para almacenar agua, parecía querer salir en busca de ayuda. Tan pronto como abrió la puerta de la unidad, una corriente fría blanca se precipitó instantáneamente, derribándolo como una hoja, luchó un par de veces y luego dejó de moverse, y pronto una capa de escarcha blanca cubrió su cuerpo. Se detecta que los signos vitales del objeto de observación, William, han desaparecido. La observación terminó. Se liquidó la recompensa. La eficiencia del sistema de circulación y purificación de agua de la base aumentó ligeramente, más un 0,2%. Incluso la muerte podría liquidarse por recompensas. Apoyado en la cálida y cómoda consola de control de la base, fue como ver un festín de venganza personalizado para mí. En la pantalla, esos rostros familiares de antes luchaban, peleaban internamente y se dirigían hacia la muerte en el frío extremo y la desesperación. Cada gemido y cada mirada desesperada se convirtieron en las frías palabras del aviso del sistema y los datos reales para la actualización de la base. Esta forma de venganza me hizo sentir más satisfecho que matarlos directamente. Mi mirada regresó a la imagen de James y Fiona. Fiona no podía soportar el frío y el hambre, ignorando la resistencia de James, salió corriendo por la puerta como loca y gritó: «Ayuda, que alguien nos salve». Frank, sé que debes tener comida, sálvennos». Su voz fue rápidamente absorbida por el viento furioso,
y su figura tropezó y desapareció en la oscuridad, el viento y la nieve en el pasillo. James se quedó atónito por un momento, no la persiguió, sino que cerró la puerta con saña, lamió las últimas migas de galleta y luego se acurrucó en la esquina y se cubrió la cabeza con la colcha. Se detecta que el objeto de observación, Fiona, ha entrado en un entorno extremadamente peligroso, y el grado de desesperación se ha disparado. Se detecta que el objeto de observación, James, ha entrado en un estado de autoencierro, y el grado de desesperación continúa acumulándose. Los avisos del sistema seguían apareciendo y los diversos parámetros de la base aumentaban lenta y constantemente. Tomé una taza de leche que había sido calentada automáticamente por el sistema y tomé un sorbo tranquilamente, sin apartar la vista de la pantalla. El buen espectáculo acababa de comenzar, y tuve mucho tiempo y calor para disfrutarlo lentamente. El viento afuera parecía estar arreciando. En la pantalla, la imagen de Fiona desapareciendo en el viento y la nieve en el pasillo aún no se había desvanecido. Y la vista de vigilancia de la casa de James cambió automáticamente al interior. Ese bruto no mostró la más mínima preocupación porque su esposa salió corriendo hacia su muerte, en cambio, fue como si se hubiera quitado un peso de encima. Y con saña cerró la puerta con fuerza y la apoyó con los muebles rotos que quedaban, se dio la vuelta y su mirada se posó en su hijo, que también estaba temblando y acurrucado en la esquina. También estaba esa manta andrajosa con la que los tres se habían envuelto y era casi imposible distinguir su color original. Papá, tengo frío, su hijo castañeteó los dientes y su voz era tan débil como la de un mosquito, un rastro de molestia y crueldad brilló en los ojos de James. Él mismo tenía tanto frío que casi perdía el conocimiento, miraba fijamente la manta como si fuera su última gota. Dámela, James gruñó de repente y se abalanzó hacia adelante, extendiendo la mano para quitarle la manta a su hijo. No papá, hace frío, su hijo gritó y se aferró a una esquina de la manta con fuerza. Pequeño mocoso, suéltame, ¿quieres congelarme hasta la muerte? El rostro de James era feroz, y levantó la mano y abofeteó a su hijo. El sonido nítido de la bofetada fue particularmente ensordecedor en la habitación de silencio sepulcral. El niño se quedó atónito por la bofetada y rompió a llorar. Cuando su agarre en la manta se aflojó, James se la arrebató. James inmediatamente se envolvió firmemente en ella. Como un sudario, se acurrucó en la esquina e ignoró a su hijo que lloraba. Se detecta que hay un feroz conflicto entre el objeto de observación, James y su hijo, y la relación familiar está completamente rota. Desencadena el observador frío, recompensa. Mejora ligeramente el interior sistema de monitoreo de seguridad de la base y función de inducción térmica infrarroja añadida. Observé la escena distorsionada en la pantalla, y un arco frío se formó en la comisura de mi boca. Armonía, afecto familiar. Ante el fin del mundo, estas cosas eran increíblemente frágiles. En mi vida anterior, los tres fingieron ser un padre amoroso y un hijo filial frente a mí. Ahora, para sobrevivir, podría golpear y abandonar a su propio hijo a voluntad. Fue realmente irónico. Cambié la vista de vigilancia, queriendo ver cómo estaba Fiona. El sistema describió aproximadamente la situación en el pasillo capturando señales débiles y fluctuaciones de energía. La pantalla estaba completamente negra, y solo se oía el aullido del viento y la nieve que caía en el pasillo. Vagamente se podía ver una figura acurrucada en la esquina del pasillo, y era Fiona. Parecía estar tratando de encender algo con un encendedor para mantenerse caliente, pero el encendedor ni siquiera pudo producir una chispa en la temperatura extremadamente baja de -70 grados. Después de frotar el pedernal varias veces, no quedó ni rastro de fuego. Luego trató de recoger la nieve que entraba por los huecos del pasillo y quiso atraparla en un cuenco roto para beber el agua derretida, pero tan pronto como la nieve cayó en el cuenco y tocó el fondo frío del cuenco, instantáneamente se solidificó. Sollozos desesperados vinieron intermitentemente mezclados con el sonido del viento, y parecían tan insignificantes. Se detecta que el intento de supervivencia del objeto de observación, Fiona, fracasó, y el grado de desesperación se profundiza. Activa al observador frío, recompensa, aumenta la eficiencia del sistema de circulación y purificación de agua base en un 0.3%, el sonido del sistema era frío pero agradable. Los sollozos de Fiona se apagaron gradualmente, reemplazados por un silencio sepulcral. Después de un tiempo pareció que había tomado una decisión, luchó por ponerse de pie. Se apoyó contra la pared y se deslizó paso a paso en dirección a la puerta de la unidad. Quería salir a buscar provisiones o ayuda. Era realmente estúpida. El exterior era ahora una zona de muerte. Observé con gran interés, queriendo saber cuánto tiempo podría durar.
Usó sus últimas fuerzas para abrir una grieta en la puerta de la unidad. Una visible corriente fría blanca entró y la envolvió instantáneamente. Salió despedida hacia atrás como una muñeca de trapo y cayó pesadamente al suelo sin siquiera emitir un grito. Su cuerpo se estremeció un par de veces y luego dejó de moverse por completo. La piel expuesta se volvió azul violácea a una velocidad visible, y una capa de escarcha blanca cubrió rápidamente su cabello y ropa. Se detecta que los signos vitales de la observadora, Fiona, han desaparecido. Murió de frío extremo. La observación terminó. Liquidación de recompensas. Optimicé la tasa de utilización de energía del sistema de temperatura constante base en un 0.5%. Otro. Tomé la leche tibia y tomé un sorbo. La dulzura de la leche y el aire cálido y confortable en la base formaron un marcado contraste con el cadáver rígido y congelado en la pantalla. El placer de la venganza acompañado de la mejora tangible de la base me causó una satisfacción sin precedentes. Aparté mi atención del cadáver de Fiona y comencé a observar la situación de otros vecinos. William, que había abierto la boca de incendios, seguía congelado en la puerta de la unidad y su postura no había cambiado. También había varias otras familias que habían sido las más vocales del grupo, diciendo que era un tonto por acaparar provisiones. Una familia parecía estar intentando entrar en la casa de otra para encontrar comida forzando la cerradura. Tan pronto como su mano tocó la fría cerradura de metal de la puerta, soltaron un grito como el de un cerdo al ser sacrificado. Varios de sus dedos se congelaron directamente y no pudieron ser arrancados. Al final, murieron congelados frente a la casa de otra persona. En otra familia, 2 hombres se pelearon por un paquete de fideos instantáneos caducados. Uno de ellos apuñaló al otro con un trozo de vidrio roto. Debido a la pérdida excesiva de sangre y al frío, pronto cayó en un charco de sangre. En otra casa, varias personas se acurrucaron juntas para mantener la calma. Cálidos, pero pronto todos fueron infectados con el virus de la gripe que portaba uno de ellos, sin medicinas ni alimentos, tosieron sangre y murieron lentamente en la desesperación y el dolor. Las escenas trágicas seguían cambiando en la pantalla, y cada escena estaba llena de desesperación y la fealdad de la naturaleza humana. Sus formas de morir eran diversas, pero todas apuntaban al mismo final. Se detecta que el objeto de observación Bob murió en un conflicto violento. Recompensa aumentó ligeramente la fuerza de la armadura de defensa exterior de la base. Se detecta que el objeto de observación Sunny murió de enfermedad y hambre. Recompensa, agregue un módulo de protección bioquímica al sistema de filtración de aire de la base. Se detecta que el objeto de observación Chandler murió por congelación accidental. Recompensa, aumentó ligeramente el límite superior de la reserva de energía base. Las recompensas del sistema variaron según la naturaleza dramática de sus muertes y el grado de desesperación. Antes de que murieran, viendo cómo estas recompensas seguían apareciendo, mi base subterránea se estaba volviendo visiblemente más fuerte. La pequeña área de plantación ecológica que originalmente se planeó comenzó a operar con el apoyo de la fórmula de solución nutritiva de alta eficiencia y la lámpara de crecimiento de espectro completo recompensada por el sistema. Varias plántulas de lechuga y tomate verde esmeralda crecían vigorosamente, trayendo un toque de vida a este frío espacio subterráneo. El sistema de purificación de aire zumbaba mientras filtraba el último rastro de polvo de construcción y entregaba aire con una leve fragancia vegetal, manteniendo una temperatura constante de 25 grados. El sistema de seguridad recientemente mejorado no solo tenía inducción térmica infrarroja sino que también simulaba una barrera de energía en miniatura en varios pasajes y entradas clave de la base. Cualquier intrusión no autorizada activaría una alarma e incluso una descarga eléctrica de baja energía. Ya no era solo un sobreviviente escondido bajo tierra y luchando por sobrevivir. Llamé a la interfaz del sistema. La lista de solicitudes de ayuda de sobrevivientes, una vez densamente llena, ahora se volvieron mucho más escasos. Un nombre familiar tras otro se volvió gris, representando el final completo de la vida. El nombre de James aún estaba encendido, pero la señal que representaba sus signos vitales ya era extremadamente débil. En este edificio e incluso en esta comunidad probablemente había muy pocas personas aún vivas. El mundo de la superficie casi se había convertido en un campo de hielo silencioso. Las señales de socorro habían desaparecido hace mucho tiempo y el viento y la nieve habían cubierto todos los rastros. Los enemigos de mi vida anterior se dirigían uno por uno hacia el final que merecían. La venganza estaba a punto de completarse. Me recliné en la silla y volví a mirar la pantalla de vigilancia. James todavía estaba envuelto en la manta, acurrucado en la esquina como un gusano.
Su hijo había llorado hasta que no le quedaron fuerzas y yacía inmóvil en el suelo frío y no estaba claro si estaba muerto o vivo. Me pregunté cuánto tiempo más podría durar James cuando estuviera completamente desesperado o muerto. ¿Qué recompensa final me daría el sistema? Me lamí los labios y un destello de anticipación brilló en mis ojos. Justo entonces, el sistema de seguridad de la base mejorado de repente emitió una ligera alarma. Advertencia: detecta fluctuaciones anormales de energía fuera de la base. Fuente: dirección sureste a aproximadamente 1,5 kilómetros de distancia. Fluctuaciones anormales de energía. Mi corazón dio un vuelco. ¿Podría ser otros sobrevivientes o algo más? Fluctuaciones anormales de energía. El sonido de la alarma parecía un poco abrupto en la base silenciosa. Fruncí el ceño y cambié mi mirada de la pantalla de vigilancia al punto rojo parpadeante en el mapa del sistema. Dirección sureste, a 1,5 kilómetros de distancia. ¿Podrían ser otros sobrevivientes? Era poco probable. En este maldito clima, una persona común se congelaría rígidamente a los pocos minutos de ser expuesta. Entonces, ¿qué podría ser? ¿Algún tipo de criatura mutada? ¿U otro poseedor del sistema? Este pensamiento me hizo estremecer, pero rápidamente lo reprimí. Fuera lo que fuera, todavía estaba muy lejos, y mi base era inexpugnable. Ahora mismo, había algo más importante. Viendo la llamada final al telón, volví mi mirada a la pantalla principal de vigilancia, todavía fija en la casa de James. El aviso del sistema frío sonó justo a tiempo. El escaneo de los sobrevivientes en el área está completo. Solo hay un sobreviviente en el área actual, James. En la imagen, la condición de James era más que miserable. Estaba acurrucado en la esquina. Su cuerpo, una vez obeso, ahora no era más que piel y huesos. Las cuencas de sus ojos estaban hundidas, sus ojos estaban apagados y su rostro y manos estaban cubiertos de cicatrices negras y moradas por la congelación. Estaba envuelto en esa manta sucia que había arrebatado, como estar envuelto en una capa de corteza podrida. No muy lejos de él había dos cadáveres rígidos cubiertos con una fina capa de escarcha. Fiona y su hijo, a quienes había golpeado y regañado con sus propias manos, mantenían su posturas antes de la muerte, acusando sin palabras la crueldad del mundo y la indiferencia de este hombre a su lado. James parecía haber perdido su cordura básica, murmurando algo incoherentemente. Su voz era tan débil que era casi inaudible. A través del audio amplificado del sistema, capté vagamente algunas palabras: mal, perdóname, comida, frío, se estaba arrepintiendo, o rogando por misericordia, o simplemente balbuceando sin sentido antes de la muerte. Mirando al culpable que me había empujado al borde de la desesperación en mi vida anterior, compartió mis suministros y se rió de mi muerte. Ahora, en tal estado, mi corazón estaba completamente tranquilo. No había piedad, ningún placer, solo una sensación de indiferencia. Mientras la venganza estaba a punto de completarse, las llamas de la venganza se habían extinguido, dejando solo cenizas frías. Justo entonces, el panel del sistema se iluminó de nuevo y apareció un llamativo cuadro de tarea dorado: tarea de la etapa final emitida. El final, objetivo de la tarea: presenciar la puesta a cero de los signos vitales del último objetivo del odio, James en el área. Descripción de la tarea: el ciclo de odio está a punto de terminar y el movimiento final está esperando ser jugado. Por favor, anfitrión, sea testigo de este momento histórico. Recompensa de finalización: un gran paquete de regalo del superviviente final. Y el nivel de seguridad de la base se actualiza al máximo. Permanente: el gran paquete de regalo del superviviente final, el nivel de seguridad de la base al máximo. Mi corazón no pudo evitar latir más rápido. Seguridad de nivel máximo. ¿Qué significaba eso? Significaba que mi base se convertiría en una fortaleza verdaderamente inquebrantable. Ya fuera un desastre natural o provocado por el hombre, no podía amenazarme. Y por todo esto, todo lo que necesitaba hacer era mirar en silencio la última escena de este drama. Ajusté el ángulo de la silla. Me incliné ligeramente hacia adelante y miré la pantalla sin parpadear. Quería verlo tomar su último aliento con mis propios ojos. El tiempo pasó minuto a minuto. En la base, las tuberías de calefacción hicieron un ligero zumbido y el sistema de circulación de aire funcionó de manera constante, brindando calor y frescura constantes. En el área de plantación ecológica, las verduras verdes exudaban vitalidad bajo las luces de espectro completo. En esa esquina de la pantalla, solo había un silencio sepulcral y frío. La respiración de James se volvió cada vez más débil, cada inhalación parecía agotar todas sus fuerzas, y su pecho subía y bajaba solo levemente. Sus ojos opacos perdieron por completo el foco y sus pupilas nubladas no reflejaban luz. Parecía querer levantar la mano para agarrar algo, pero su mano congelada se contrajo una vez y luego cayó flácida. Finalmente, dejó escapar un suspiro extremadamente débil como una fuga y luego inclinó la cabeza y dejó de moverse por completo. Se detecta que los signos vitales del objetivo de observación,
James han desaparecido, tarea de la etapa final, el final completado, calculando la recompensa final. Sonó el aviso del sistema, anunciando el final de la vida de este hombre y el completo cumplimiento de mi venganza. Exhalé un largo suspiro, sintiendo que los pesados grilletes que habían estado presionando mi corazón durante más de 10 años, incluso toda una vida, finalmente se habían destrozado por completo. No había una alegría salvaje, solo una sensación de alivio y vacío. Todo había terminado. Los rostros que me trajeron un dolor y una desesperación infinitos en mi vida pasada ahora se habían convertido en cadáveres fríos, enterrados para siempre bajo este páramo helado. Su sufrimiento y muerte finalmente se habían convertido en la base indestructible de mi reino subterráneo. Felicidades, anfitrión, has completado la tarea final. Recompensas, un gran paquete del último superviviente, seguridad de base de nivel máximo permanente, que se han emitido en la mochila del sistema. Inmediatamente abrí la mochila del sistema. El deslumbrante paquete de regalo dorado yacía allí en silencio. Abre el gran paquete del último superviviente para obtener un núcleo de energía de fusión nuclear avanzado, eficiencia energética aumentada en un 500%, puede soportar la expansión de la base a gran escala. Un banco de semillas del sistema de circulación ecológica perfecto, que incluye un conjunto completo de semillas de granos básicos, verduras, frutas, hierbas medicinales, etc., y técnicas de cultivo, 2 robots multifuncionales de ingeniería y defensa. Modelo Guardián T800 con construcción, mantenimiento y recolección. Y capacidades de combate. Un dispositivo de modificación del entorno de superficie a pequeña escala. Puede mejorar el suelo, purificar el aire y regular la temperatura en un área pequeña. Un módulo de expansión espacial de base. Puede expandir de forma segura el espacio subterráneo en 1000 metros cúbicos. Un sistema de camuflaje y blindaje de señal de banda completa. Aísla completamente la detección de señales internas y externas, minimizando la detectabilidad de la base. Mirando esta deslumbrante serie de recompensas, sentí que mi respiración se aceleraba. Esto no era solo una simple actualización, era un salto cualitativo. Un núcleo de energía más avanzado significaba energía casi ilimitada. El sistema ecológico perfecto significaba autosuficiencia en alimentos y medicina básica, y los robots que podían trabajar en combate. Incluso había equipos de modificación de superficie y un módulo de expansión espacial. Lo más importante, la base tenía un nivel de seguridad máximo permanente. En la interfaz del sistema, el área que originalmente mostraba nivel de seguridad alto, ahora mostraba letras rojas brillantes y en negrita, máximo. Debajo había una línea de texto pequeño. El nivel de seguridad actual puede soportar todos los desastres naturales conocidos y los ataques físicos y energéticos convencionales. La base ha entrado en un estado absolutamente seguro. Absolutamente seguro. Me recliné en mi silla, sintiendo el calor constante en la base, escuchando el ritmo constante del equipo y mirando el verde esperanzador en el área ecológica. De un desgraciado que lucha por sobrevivir en el apocalipsis, traicionado por los vecinos y muerto de frío en un sótano. Ahora poseía un reino subterráneo con energía infinita, abundantes suministros, seguridad absoluta e incluso sirvientes robóticos. Y esos enemigos de mi vida pasada, con sus muertes más trágicas y desesperadas, habían allanado el camino para que yo alcanzara este trono. Fue realmente el final perfecto. Me puse de pie y caminé hacia el área de plantación ecológica. Miré las varias plántulas de tomate prósperas. Los pequeños frutos verdes ya habían formado en ellos, todo había terminado, pero también parecía, como si apenas estuviera comenzando. Justo entonces, en la esquina del panel del sistema, un icono dorado oscuro que nunca había visto antes brilló silenciosamente, como una estrella distante abriendo silenciosamente sus ojos en la oscuridad infinita. Absolutamente seguro, los 2 caracteres rojos brillantes y audaces, Max, en el panel del sistema estaban grabados en mi retina como una marca. Una sensación de tranquilidad sin precedentes me envolvió, más cálido que la colcha más gruesa y más confiable que la fortaleza más robusta. Esto significaba que ya fueran menos 70 grados, menos 100 grados, o desastres naturales aún más aterradores, o ataques desconocidos, nada podría sacudirme más. Me recliné en el asiento en la consola de control y exhalé un largo suspiro. En la pantalla, las imágenes de vigilancia del edificio James habían cambiado automáticamente a una imagen estática, dejando solo una marca gris que indicaba la desaparición de la señal de vida. Todo el odio, el miedo y la falta de voluntad de mi vida pasada se desvanecieron por completo con la aparición de esa marca. Había terminado, realmente terminado.
Las llamas de la venganza se habían apagado, dejando solo una calma vacía. Con un pensamiento, abrí la simulación del entorno externo de la base, usando los pequeños sensores dispersos por la superficie y las señales satelitales restantes. El sistema delineó una vista panorámica del infierno helado. Toda la ciudad era como un modelo enorme y abandonado, cubierto por hielo y nieve escandalosamente gruesos. Los rascacielos, una vez familiares, se habían convertido en grotescas esculturas de hielo, con esqueletos de acero retorcidos apenas visibles debajo del hielo. Las calles habían desaparecido por completo, reemplazadas por montículos de nieve ondulantes y valles de hielo. Había un silencio sepulcral, un silencio absoluto, como si incluso el viento se hubiera congelado, dejando solo una interminable, desesperante extensión blanca. En marcado contraste con esta tumba blanca estaba el reino subterráneo donde estaba. Me puse de pie y comencé a patrullar mi dominio. El aire en la base era cálido y fresco, mantenido constantemente a los más cómodos 25 grados Celsius, con un toque de la fragancia de la tierra y las plantas. El núcleo de energía de fusión nuclear avanzado recientemente mejorado emitió un zumbido constante y bajo en la sala de energía independiente. La energía creciente se entregó silenciosamente a cada rincón de la base, y el indicador de energía estaba casi lleno, con una eficiencia aumentada en más de 5 veces. Caminé hacia el área de plantación de circulación ecológica. Era como una pequeña selva tropical. Bajo la iluminación de las luces de crecimiento de espectro completo, hileras de lechuga verde esmeralda, tomates regordetes y pepinos con gotas de rocío crecían vigorosamente. Algunos de los cultivos del banco de semillas del sistema de circulación ecológica perfecto ya se habían plantado. El sistema de purificación de aire y el sistema de circulación de agua estaban funcionando eficientemente, formando un mundo en miniatura autosuficiente. Comida, agua y aire fresco, las necesidades más básicas para la supervivencia humana estaban garantizadas aquí en el más lujoso. En la esquina, 2 robots nuevos permanecían en silencio. Eran los Guardián T-800. Sus cuerpos estaban cubiertos por una armadura de aleación gris oscuro, con líneas suaves y poderosas. Sus sensores ópticos azules eran como ojos tranquilos. Ambos eran constructores y guardianes, con una eficiencia y un poder de combate que excedían por mucho los de la maquinaria de construcción ordinaria. Este era mi mundo, un milagro que yo mismo había cavado, regado con odio y construido con sabiduría y el sistema. Aquí, ya no era el miserable que luchaba por sobrevivir. Era el único creador de reglas, el amo absoluto. Din, sonó un suave pitido y apareció un aviso en el panel del sistema. Monitoreó del edificio auxiliar de superficie. La estructura del edificio en las coordenadas. La ubicación de la vieja casa se ha derrumbado por completo. Causa, carga excesiva de nieve. La vieja casa se había derrumbado. Me quedé atónito por un momento, luego una sonrisa sarcástica curvó la comisura de mi boca. El lugar que guardaba mis recuerdos de infancia y fue testigo de mi locura inicial después de renacer finalmente no pudo soportar este apocalipsis. Bueno, me ahorró la molestia de lidiar con eso en el futuro. Deja que el doloroso, involuntario y odioso pasado sea enterrado para siempre bajo el hielo y la nieve junto con esa pila de ruinas. Los lazos con mi vida pasada se cortaron por completo. Caminé hacia la consola de control central de la base y miré el vasto espacio subterráneo en el mapa del sistema. El módulo de expansión espacial recién obtenido me permitió expandir este reino subterráneo en otros 1,000 metros cúbicos. Y esos 2 robots T-800, sus capacidades de construcción y recolección superaron con creces mi imaginación. El dispositivo de modificación del entorno de la superficie a pequeña escala podría incluso cambiar el clima en un área pequeña. Mis dedos se deslizaron por el panel de control y mi mente se aceleró. La supervivencia ya no era un problema. ¿Qué sigue? Usar los robots para seguir excavando más profundo y construir una ciudad subterránea más grande. Utilizar el banco de semillas y el sistema ecológico para estudiar técnicas agrícolas en el entorno apocalíptico. O incluso usar el dispositivo de modificación de la superficie para intentar forjar un pequeño oasis en este páramo helado. O simplemente no hacer nada y disfrutar de una vida pacífica y solitaria en esta fortaleza absolutamente segura hasta el fin de los tiempos. Innumerables posibilidades se agitaban en mi mente, trayendo una emoción perdida hace mucho tiempo llamada esperanza. Pero en medio de la emoción, resurgió un pensamiento. ¿Qué era exactamente este sistema? Me había elegido, me había dado la oportunidad de renacer, me había otorgado habilidades poderosas, pero también me había llevado hacia la frialdad e incluso había recompensado mi indiferencia.
La desesperación y las muertes de James y los demás se habían convertido en el alimento para las mejoras de mi base. ¿Qué clase de lógica había detrás de todo esto? ¿Era para seleccionar a los más fuertes? ¿Quién podría adaptarse mejor al apocalipsis? ¿O había un propósito más profundo más allá de mi comprensión? Intenté tocar con mi poder mental el icono dorado oscuro que había brillado en la esquina del sistema, pero permaneció inmóvil, como si nunca hubiera aparecido. Parecía existir una extraña relación simbiótica entre el sistema y yo. Lo usé para vengarme, para sobrevivir y para construir este reino, y también parecía beneficiarse de mis acciones. Quizás esta relación fuera la nueva ley de supervivencia en el apocalipsis. Mientras estaba sumido en mis pensamientos, los sistemas de seguridad de la base emitieron repentinamente otro débil sonido de advertencia. A diferencia de antes, este aviso era más explícito: advertencia. Una reacción externa de alta energía se acerca continuamente. Origen: sureste. Distancia: 1,1 kilómetros. 0,9 kilómetros. La fluctuación de energía anormal detectada anteriormente se acercaba a mí. Rápidamente mi corazón se hundió. Inmediatamente cambié a la vista de vigilancia externa. Al mismo tiempo ordené: T-800, Unidad 1 o Unidad 2, activen el modo de defensa y se dirijan a la entrada del pasaje principal sureste para esperar. Los sensores ópticos azules de los dos robots guardianes. Al instante se puso rojo emitiendo un bajo sonido de fricción metálica, se movieron pesada y rápidamente en la dirección designada, en la pantalla, a través del modo de detección mejorado del sistema. Pude ver un contorno borroso que emitía una fuerte señal de energía moviéndose debajo de la capa de hielo, se dirigía directamente hacia mi base a una velocidad increíble. ¿Qué demonios era? Advertencia: la reacción externa de alta energía se acerca continuamente. Distancia 0,7 kilómetros, 0,5 kilómetros. La alarma resonó en la base silenciosa y su frecuencia penetrante apuñaló mis nervios como agujas. Fue aquí. Esa fuente de energía desconocida en realidad se dirigía directamente hacia mi ubicación. Mi corazón se contrajo violentamente, pero mi rostro permaneció inexpresivo. Miedo, después de experimentar el renacimiento y la venganza. Tales emociones se habían vuelto distantes. Para mí, en cambio, había una fría vigilancia y un rastro de ira ofendida. Este era mi reino, mi zona absolutamente segura. ¿Quién se atrevió a entrometerse? T-800, Unidad 1, Unidad 2, active el protocolo de defensa de nivel 1, bloquee el pasaje principal sureste y maximice la barrera de energía. Di la orden al aire, mi voz fría y firme, frente a la consola de control. La luz roja en los ojos de los dos robots guardianes se intensificó. Los pesados pasos de aleación hicieron un clang, clang, sonido en el suelo mientras se movían rápidamente a sus posiciones designadas. Los núcleos de energía en sus pechos zumbaron y las interfaces de armas multifuncionales en sus brazos habían cambiado al modo de defensa. Miré fijamente la pantalla principal de vigilancia. Bajo el modo de detección mejorado del sistema, el contorno de la fuente de reacción de alta energía se hizo cada vez más claro. No se movía en la superficie sino que excavaba a través de la gruesa capa de hielo, como una enorme pitón debajo del hielo exudando una energía extraña. Se movía a una velocidad asombrosa, su camino no mostró vacilación, y su objetivo aterradoramente claro era mi base. ¿Qué demonios era? ¿Una criatura mutada? ¿Una civilización subterránea u otro poseedor de un sistema como yo? Varias especulaciones pasaron por mi mente, pero me obligué a calmarme sin importar lo que fuera. Si se atrevía a venir, tenía que estar preparado para ser aplastado. Mi base tenía un nivel de seguridad máximo, un núcleo de energía de fusión nuclear avanzado y dos guardianes T-800, ni siquiera un ejército podría abrirse paso fácilmente. Mientras esperaba a que llegara el visitante, mi mirada recorrió las otras imágenes de vigilancia de la base. El núcleo de energía estaba emitiendo de manera estable, los sistemas de circulación de aire y agua estaban funcionando perfectamente. El área de plantación ecológica estaba llena de vitalidad y las verduras verdes y los tomates frutales brillaban intensamente bajo las luces. Este mundo subterráneo cálido, seguro y vibrante formaba el contraste más marcado con el infierno helado afuera. Para sentir este contraste más intuitivamente y confirmar la situación en la superficie, ordené a la Unidad 1 activar el modo de detección de superficie y transmitir imágenes en tiempo real. Una pequeña sonda extendida desde la punta de uno de los brazos robóticos de la Unidad 1, pasando a través el canal de detección de camuflaje reservado y al llegar a la superficie congelada. La pantalla cambió inmediatamente a la escena transmitida por el detector. Todo lo que se encontraba a la vista era
Una extensión interminable y sofocante de blanco, grueso hielo y nieve que lo cubría todo, transformando por completo la ciudad una vez bulliciosa en grotescas esculturas de hielo y montículos de nieve. El viento parecía haberse congelado. Dejando solo un silencio sepulcral, la lente del detector giró y barrió una ruina parcialmente enterrada, los restos de la vieja casa derrumbada, varias barras de acero retorcidas y bloques de concreto sobresalían de la nieve, asemejándose a los huesos de algún monstruo prehistórico. Justo en el borde de las ruinas, el detector capturó una escena. Había un cadáver humano, congelado en una postura acurrucada, medio enterrado en la nieve. A juzgar por la ropa andrajosa cuyo estilo aún se podía reconocer vagamente, lo identifiqué. Era un holgazán que vivía cerca de la vieja casa. En mi vida anterior, se había unido a James y los demás para burlarse de mí por acaparar suministros. Su rostro aún mantenía la expresión de miedo extremo y desesperación desde el momento de su muerte. Sus ojos estaban desorbitados y su boca estaba abierta de par en par, como si hubiera querido gritar algo, pero estaba congelado en ese momento por el hielo eterno. Miré sin expresión. Este era su fin, débiles y estúpidos. Finalmente se habían convertido en solo una insignificante escultura de hielo en este mundo helado. El detector continuó moviéndose y la cámara barrió otra área. Parecía haber habido un pequeño refugio temporal. Varios autos congelados estaban agrupados, y había cenizas negras del incendio en el medio. Había varios cadáveres esparcidos alrededor de las cenizas, en varias posturas. Algunos parecían estar tratando de arrastrarse dentro del auto, mientras que otros se agarraban unos a otros y caían juntos. Junto a la ventana de uno de los autos dañados, el detector encontró una mochila congelada en la capa de hielo. La mochila estaba abierta y parte de su contenido se había derramado y estaba congelado. Había algunas piezas electrónicas dispersas, algunos libros viejos empapados por el vapor de agua y congelados, y una tableta con la pantalla rota. Parecía que aún conservaba la interfaz de algún juego. ¿Era este su supuesto legado? Basura inútil en el apocalipsis. Quizás para ellos, cuando estaban vivos, estas cosas eran un importante sustento espiritual, pero ahora, como el cadáver de su dueño, quedaron abandonados en este campo de hielo para siempre sin ningún significado. Aparté la mirada con indiferencia. Estas cosas ni siquiera merecían una segunda mirada para mí. Mi mundo espiritual. No necesito estos frágiles legados para llenarlo. Esta base indestructible y este control absoluto eran mi única búsqueda. En el panel del sistema, el icono del dispositivo de modificación del entorno de la superficie a pequeña escala yacía allí en silencio. En teoría, mientras se consumiera suficiente energía, podría derretir el hielo y la nieve sobre la base e incluso reconstruir un pequeño ecosistema, pero esto llevaría tiempo y una gran cantidad de energía. Más importante aún, ¿por qué debería hacer esto? La superficie era un lugar peligroso y sucio lleno de recuerdos de muerte y traición. Bajo tierra, era cálido, seguro y completamente mío. Disfrutaba de esta tranquilidad aislada y la sensación de controlarlo todo. Estaba solo aquí, pero no. Me sentía solo, todo en la base estaba bajo mi control, y los T-800 eran sirvientes absolutamente leales. El sistema podía conectarse a la base de datos de red cifrada restante antes del desastre, podía ver películas, escuchar música y leer una gran cantidad de libros. Mantener la base y observar el crecimiento de las plantas en el área ecológica eran en sí mismos satisfactorios. Ya no era el Franco de mi vida anterior que tenía que complacer a los demás, y había sido traicionado sin piedad. Mientras anhelaba la ayuda mutua de los vecinos, era el único rey de este reino subterráneo. Advertencia: la reacción de alta energía ha entrado en el rango de defensa exterior de la base. Distancia: 100 metros, 50 metros. La alarma ensordecedora sonó de nuevo, interrumpiendo mis pensamientos. Está aquí. De repente me puse de pie y caminé hacia la consola de control principal. Puse mis manos sobre la fría encimera de metal y miré fijamente la fuente de señal de energía en la pantalla, que se estaba acercando y clarificando. Se detuvo en la periferia de la base, como si estuviera detectando. Inmediatamente después, una poderosa descarga de energía se estrelló contra la capa de defensa exterior de la base. Zumbido. Toda la base se sacudió ligeramente, la barrera de energía instantáneamente se iluminó con una luz azul cegadora, absorbiendo y contrarrestando por completo esa energía de impacto. Consumo de energía del sistema de defensa exterior, 1,7%, estabilidad de la estructura de la base, 100%, defensa de seguridad de nivel máximo, inexpugnable. El aviso del sistema frío hizo que la comisura de mi boca se curvara involuntariamente en una mueca de desprecio. Efectivamente,
La defensa de nivel máximo no era solo para aparentar, pero esa cosa obviamente no se rindió. En la pantalla, la fuente de energía comenzó a cambiar de forma, como si algo estuviera perforando debajo de la capa de hielo. Mis pupilas se contrajeron de repente. Un nuevo desafío. O mejor dicho, una nu.